Bienvenido, muchas gracias. El púlpito. Gracias. Muchas gracias, hermanos, por la invitación. Es un honor y un privilegio poder compartir la palabra del Señor en esta mañana entre vosotros. Vuestro pastor José Luis y yo tenemos algo en común, y es que aprovechamos tener pastores jubilados que han recorrido ya una carrera muy larga, y aprovechamos esa presencia, esa buena disposición para poder tener ese apoyo pastoral. Lo malo es que a mis padres les gusta tanto venir aquí, os tienen tanto cariño a la iglesia, que me falta muchas veces, pero bueno, nos lo iremos compartiendo según pasa el tiempo. Quisiera enfocar mi pensamiento en esta mañana en dos versículos del pasaje que hemos leído, Romanos 15, y quisiera destacar en especial el versículo 7 y el versículo 13. Dice: por consiguiente, según la versión de la palabra, dice: acogeos mutuamente como Cristo os acogió para honra de Dios. Y concluye el apóstol diciendo: y que el Dios de la esperanza colme vuestra fe de alegría y de paz, para que con la fuerza del Espíritu Santo desbordéis de esperanza. Una de las experiencias que hacemos en Suiza, donde estamos pastoreando una iglesia hispana evangélica en un contexto de migración, y donde llevamos ya más de 10 años, mi esposa y yo, pastoreando, es que las personas vienen de fuera. Y una de las experiencias más fundamentales que hace el emigrante, y me imagino que también hay algún hermano, alguna hermana aquí que ha hecho esa experiencia, y es que cuando sale de su contexto cultural y viene a otro, pues tiene una gran necesidad de sentirse acogido. Y eso, cuando uno emigra de un país donde por lo menos se comparte el mismo idioma, pues es un poco más fácil. En el contexto donde vivimos nosotros, en Suiza, en la parte alemana, pues hay cantidad de factores que hacen sentir al emigrante un sentimiento, al principio sobre todo, de rechazo. Es un idioma extraño, el alemán ya es bien raro, pues el suizo-alemán es un grado un poquito más complicado, tiene una fonética no tan suave. Si quieres decir armario de cocina, dices Küchentischli. Yo no sé si serías capaz de repetir esa palabra. Pues hay una minuciosidad en el orden, un sentido del orden que para nosotros a veces nos puede parecer exagerado. Hay una puntualidad. Yo esta mañana estábamos a las 12 menos 20 delante de la iglesia, estaba la puerta cerrada todavía, ¿no? Mentalidad suiza de estar pues muy puntuales. Hay una comunicación diferente que hace que el emigrante, cuando llega a Suiza, pues no se siente enseguida acogido. Si te vas a un supermercado y te entretienes a hablar con la dependienta que está en el supermercado 2 palabras más, los de atrás ya se te quedan mirando como que venga adelante. Dicen que un día un perro se fue de vacaciones a Suiza, de Alicante, y estuvo en Suiza y se pasó un tiempo allí y regresó. Y entonces se encontró con sus otros amigos perros, y compartiendo lo que había vivido en Suiza, decía: en Suiza es todo maravilloso, ahí tienen de todo, y sobre todo las salchichas son una maravilla. Y los compañeros perros le decían: pero ¿por qué no te quedaste allí? Ya que se vive tan bien en Suiza, ¿por qué no te quedaste allí y ya disfrutabas de la vida allí? Y él dijo: hombre, de vez en cuando te apetece ladrar. Y es que el silencio y el orden en Suiza es algo un tanto acentuado. Cualquier persona que se traslada de un sitio a otro, de una cultura a otra, tiene la necesidad
de sentirse acogido. Tiene que enfrentar muchos retos, muchas dificultades y circunstancias que al principio, como dije, le provocan un sentimiento de rechazo. Hay emigrantes que pasan la vida idealizando lo que tenían en casa. Se recuerdan de su buena comida que tenían, de su buena comunicación que tenían, de lo alegre que vivían en su contexto, en su país, todo lo que tenían alrededor, el entorno, su familia, y todo eso lo viven en un contexto de migración idealizando lo que tenían en aquel entonces. Y algunos se pasan la vida recordando lo que tenían. Y después hay otros que enfrentan los retos, enfrentan ese sentimiento al principio de rechazo y van superando poco a poco las dificultades, hacen un esfuerzo en aprender el idioma y lo que al principio les parece invencible, con el tiempo lo van superando. Y hasta los que se vuelven al final más suizos que los suizos, porque se adaptan tanto que acentúan esas cosas, esas características de la vida de los suizos aún más que ellos mismos. Yo recuerdo de pequeño en Suiza hay en muchos edificios se comparte la lavadora y la secadora. Esto es algo que hasta todavía se hace en algunos edificios. Y recuerdo que había un horario fijo y había una señora italiana que había migrado, la primera migración en los años 70 fueron de los italianos, y había desde las 5 de la tarde hasta el próximo de las 5 tenías que haber terminado todo. Y si pasaba un minuto y te habías dejado cualquier cosa, ahí estaba en la puerta reclamando y hablándote en suizo cuando era italiana, y podíamos conversar perfectamente en italiano, protestando de que uno tenía que dejar eso enseguida limpio. Hay muchas cosas que todos hacemos, la experiencia que donde nos sentimos acogidos, donde nos sentimos abrazados, donde nos sentimos bienvenidos y aceptados, pues lógicamente nos sentimos felices. Los seres humanos necesitamos la acogida igual que el pájaro necesita el aire para volar, el pez el agua. La acogida, podríamos decir, es la atmósfera de la humanidad. Y allí donde la acogida parece que falta, entonces parece también que nos falta como el aire. Y es de allí que las miradas indiferentes de personas que son diferentes nos pueden echar atrás y nos pueden hasta llevar a un estado de depresión. ¿De dónde viene esto? Nos cuesta poco acogernos mutuamente, como Pablo nos invita en este texto, cuando los demás son como nosotros mismos y hacen lo que nosotros mismos queremos que hagan. Qué fácil es acogernos mutuamente cuando los demás van a la misma onda que nosotros, comparten los mismos gustos, hablan el mismo idioma, y cuando los demás tienen los mismos códigos de comportamiento y el mismo humor, y nos vamos sintonizando. Pero nos resulta difícil, nos resulta costoso acogernos cuando son diferentes a nosotros y quieren algo distinto que nosotros. Y sin embargo, la palabra del apóstol Pablo nos llama diciendo: acogeos mutuamente. Qué fácil suenan estas palabras y qué difícil es ponerlas en práctica. Uno se pregunta si Pablo realmente era consciente de lo que estaba diciendo en ese momento: acogeos mutuamente. Fijaros, Pablo tenía ante sus ojos una comunidad cristiana de Roma. A ellos se dirigen estas palabras. Y esta comunidad estaba formada, podríamos simplificarlo y decir, por aquellos que venían de la tradición judía y aquellos que venían de una tradición pagana. Y los judeocristianos estaban en minoría, mientras la comunidad crecía a base de cristianos que procedían del paganismo. Pero sucedía que los judeocristianos eran propensos a sentirse como los veteranos, los auténticos,
Sin embargo, los que provenían del paganismo, a los otros los venían un poco con una mirada despectiva. Sea lo que fuera, Pablo les dice aquí a sus hermanos de sangre, donde él provenía también, que tenían que acogerse mutuamente, que Dios nos ha acogido en Cristo Jesús y que esa esperanza que nos llena no es un privilegio específicamente judío, sino gracia para todos, sin más condiciones. Es cierto que nuestro problema actual que vivimos en nuestra sociedad, aquí también, no es el problema del judeo-cristianismo en Roma, pero nosotros, los cristianos de hoy, hemos de buscar lo mismo si queremos lo mismo. Tener una base, tener un fundamento para acogernos mutuamente, por encima de nuestras diferencias. Tropezamos con los límites de nuestra capacidad natural de acogernos. Nos cuesta. Y si miramos a la historia, nos damos cuenta que la humanidad ha escrito páginas muy sangrientas por la incapacidad que tenemos de acogernos mutuamente. Recordemos la Alemania nazi, recordemos los genocidios que ocurrieron hace no tanto tiempo en ex-Yugoslavia, el conflicto interminable que hay en Israel. Pero no tenemos que ir muy lejos. ¿Qué pasa con aquellos refugiados que se quedan a mitad de camino? ¿Qué llamamiento más importante hizo Pablo aquí? ¿Qué llamamiento más actual que apela a mi vida personal y a mi vida social? La palabra de Dios dice que Cristo es la base para la acogida mutua. Cuando me sé acogido por Cristo Jesús, cuando sé que su gracia vale para mí también, Dios pone un fundamento para hacer posible una acogida que por impulso natural no me sale, porque busco lo mismo, porque lo diferente es algo que me echa para atrás. En el matrimonio lo entendemos, que somos diferentes, formamos una unidad y tenemos que aceptar nuestras diferencias. Y vamos creciendo según vamos viviendo, según vamos compartiendo, porque hay una base que es el amor. Nos pasa lo mismo con nuestros hijos. Estamos dispuestos a acogerlos, aunque ellos quizás no vayan siempre por los caminos que nosotros nos gustan, pero como los amamos, los acogemos y estamos dispuestos a soportar muchas cosas. Acogeos mutuamente. Un llamamiento también para las iglesias. ¿No existe ese problema también a veces entre nosotros? Pues claro, diferencias de personalidad, diferencias de experiencias eclesiales, especialmente cuando vives en un contexto migratorio. Nosotros tenemos hermanos que vienen de iglesias muy diferentes a las nuestras. Y si quieren vivir exactamente lo mismo que han vivido en su país, se van a frustrar. Y por otra parte, nosotros tenemos que tratar de acogerlos y tratar de crecer y compartir juntamente. El amor de Cristo nos permite ver nuestras diferencias no como algo que nos distancia, sino el amor de Cristo nos permite ver nuestras diferencias como un regalo, como algo que puede complementarnos, como algo que puede enriquecer nuestras vidas. Si hablas hoy con una persona por la calle sobre la fe, quizás has hecho la experiencia que alguno te ha dicho, sí, yo lo he probado, fui una vez a la iglesia, pero no me dijo nada. Y por supuesto, la persona que dice algo así puede tener muchas razones. Puede ser la razón de fondo de que no quiere reconocer que hay pecado en su vida. Puede haber muchas razones. Pero la persona que pisa una iglesia, que entra por primera vez en una iglesia y no se siente acogida, aún siendo diferente, no volverá. El amor de Cristo inmerecido nos impulsa a interesarnos por el otro, a ser empáticos, a interesarnos
con autenticidad por la vida del otro. El culto es importante. La alabanza, la oración, lo que hacemos todos los domingos y lo hacemos en multitud de iglesias, todo eso es importante. Pero si fallamos en dar una acogida buena a aquellos que vienen, entonces creo que fallamos en algo fundamental. Y es por eso que también los grupos en los hogares pueden ser un elemento importante para que las personas se sientan acogidas, sientan que pueden compartir sus vidas, sientan que los otros no dicen simplemente voy a orar por ti, sino que van a orar por ellos, oran juntos. ¿Por qué nos cuesta tanto acogernos? ¿A qué se debe esa extrañeza con la que hacemos sufrir a los demás al no acogiéndolos? Y al mismo tiempo sufrimos nosotros mismos. ¿Será que acogemos y aceptamos solo aquel que cumple con nuestras expectativas? ¿Será que a veces miro hasta a la persona más cerca con mis prejuicios? Si hacemos eso, lo que buscamos no es el otro, sino nos buscamos a nosotros mismos en el otro. Ya lo decía Aristóteles, los iguales se asocian bien. Los que se asocian solo con los que son iguales, aun pareciéndoles las cosas más natural, pues no avanzan, se quedan y ellos mismos se excluyen y al final se sienten hasta rechazados. Y Cristo vino a la tierra para quebrar. Su venida era para romper con esa filosofía de que si eres diferente, entonces no puedes ser acogido. Cristo vino para hacernos entender que hay un fundamento que nos puede dar ese espíritu de acogida por encima de nuestras diferencias. ¿Y a qué se debe ese fenómeno? Pues es muy fácil. Las personas que son como yo mismo me dan seguridad. Y en cambio las personas que son diferentes, que piensan, que sienten, que comunican diferente, que han vivido otras experiencias espirituales también, me echan para atrás y me dan miedo, porque tengo la sensación que van a invadir mi territorio. Pero el apóstol Pablo dice, acogeos mutuamente, y ahí viene la clave y lo importante, como Cristo os acogió. La segunda parte es la base, es lo que puede cambiar nuestra vida. Porque Cristo nos acogió, a nosotros podemos acoger. En la persona de Jesús entendemos la voluntad de Dios para nosotros. En la persona de Jesús y especialmente en el hecho de la cruz, en el hecho de la muerte por nuestros pecados y su resurrección, entendemos que Dios quiere acogernos, que nos ama por encima de nuestras faltas, que nos ama por encima de nuestros pecados. Y si una vez hemos hecho esa experiencia, que Dios nos abraza, que Dios nos ama por encima de nuestras faltas, entendemos que ese es un amor que podemos nosotros compartir también con otros. Hemos sido acogidos por encima de nuestras faltas, por encima de nuestras manías, por encima de nuestras partes desagradables que todos nosotros tenemos. ¿Cómo? Sufriendo y muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo nos acogió. Es precisamente en la profundidad de la entrega de Cristo donde percibimos la magnitud de su pasión por nosotros, de su deseo que tú y yo tengamos una relación personal con Dios y que esa relación personal con Dios pueda impactar mi entorno, pueda impactar mi vecindad, pueda impactar ahí donde trabajo, pueda impactar también mis valores en la sociedad, hasta mis opiniones políticas. Cristo puede transformar mi actitud que tengo hacia el otro que es diferente. Él puede despertar ese espíritu de acogida y los demás ya no nos causan inseguridad.
no nos causan inseguridad porque sabemos que aquel que está allí y que es diferente y que a un principio me da un sentimiento de rechazo, es amado por Dios y necesita conocer a Cristo Jesús igual que yo lo he conocido un día, y me ha liberado de las ataduras, me ha dado un espíritu de poder amar a aquel que es diferente. Y esa capacidad de acogernos mutuamente es regalada porque nos sabemos acogidos por Dios en su misericordia y en su gracia. Cuando Él nos ha acogido, se nos abre de par en par la puerta a la vida. La acogida por Dios nos permite vernos con otros ojos. No fijarnos únicamente en las diferencias, sino ver la persona necesitada de Dios. Ver la persona necesitada de ese amor. Ver la persona que necesita ser acogido y que por el amor que Dios me da puedo darle ese amor. Puedo transmitirle, puedo hacer entender que yo mismo fui amado, entendí que fui perdonado y me reconcilié con Dios, y eso puedo transmitirlo en mi actitud y en mi comunicación con el otro. Cristo puede transformar absolutamente todo. Déjate acoger por Cristo. Déjate acoger e inicia en tu entorno, allí donde el Señor te ha puesto. Allí, en ese entorno familiar que tú tienes, en tus amistades, en nuestras relaciones, y vivamos una vida de acogida, porque nosotros mismos hemos sido acogidos. Él irá trabajando en nuestras propias vidas, irá afilando, irá moldeando mi propia vida y la vida de los demás. Que el Señor os bendiga en el nombre de Jesús. Amén.